Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 409, ¿por qué en el pasado? El rostro de Hipólito palideció al escuchar la palabra maldito cuco. No puede ser. Debo haber oído mal. Sin embargo, a diferencia de Hipólito que se sentía aludido, el cardenal de Mare, a quien no le crecía ni una antena en este aspecto, ignoró estas palabras de Ariadne. Maldito cuco. Inclinó la cabeza, perplejo. ¿Significa que Hipólito es oportunista? Hipólito decidió echar a Ariadne de la habitación de inmediato. No podía permitir que su padre se diera cuenta. Aunque la echara ahora, el cardenal y su hermana vivían en la misma casa, por lo que era imposible ocultarlo para siempre, pero Hipólito no era una persona que pensara tan a largo plazo. Deja de decir tonterías y escúchame, sal de aquí ahora mismo. Sin embargo, Ariadne no era un oponente fácil para Hipólito. Ah, no es un graduado. Huyó sin obtener su título. De hecho, Hipólito nunca había ganado una discusión con Ariadne. Esta formidable hermana sonrió con desdén y parloteó sin cerrar sus pequeños labios. Pero aún así, le pagaste la universidad a un bastardo de cuco que ni siquiera es tu hijo biológico, ¿no deberías estar agradecido? Hipólito gritó de impaciencia. Sal de aquí ahora mismo. El cardenal de Mare finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. El contenido de las palabras era importante, pero lo decisivo fue que Hipólito perdió la compostura. Espera un momento, ¿qué está pasando aquí? Ariadne, sin pestañear, fue directamente al grano. Padre, ¿sabía que el hermano Hipólito no es su hijo? Los ojos del cardenal se abrieron hasta el punto en que el viento estaba a punto de pasar entre el blanco de sus ojos y sus párpados. Por el contrario, el resto del cuerpo del cardenal se quedó inmóvil, petrificado como una estatua. Mientras tanto, Hipólito comenzó a enloquecer. Señaló con el dedo y trató de acercarse a Ariadne de manera amenazante. Maldita sea, sal de aquí ahora mismo, loca. Si no sales, yo ahora mismo. Cállate. Sin embargo, el grito del cardenal estalló explosivamente. Hipólito, sorprendido, se detuvo en seco. En el espacio así creado, Ariadne sonrió a Hipólito. Sin embargo, el objetivo de sus palabras era el cardenal. Nuestra difunta madre dio a luz al hermano Hipólito a los 7 meses. Para ser un bebé prematuro, era muy sano y activo, ¿no es así? Ciertamente lo era. El joven Hipólito nunca se enfermó y siempre fue un bebé robusto, más grande que sus compañeros. El cardenal no pudo responder y solo se humedeció los labios secos. Ariadne preguntó. ¿Y si no hubiera sido un bebé prematuro? Deja de hacer esas sucias fantasías que insultan a nuestra madre. Hipólito interrumpió, incapaz de contener su ira. A una persona fallecida, no actúes como un ignorante como si no tuvieras madre. Ariadne gritó con furia. Tú que te comiste a tu madre, cállate. Ariadne no cedió ni un centímetro. Gritó como un general en el campo de batalla. Maleta lo contó todo. Los ojos de Hipólito temblaron. Maleta. La expresión del cardenal de Mare se endureció. Recordaba, por supuesto, a la sirvienta que había muerto después de quedar embarazada del hijo de Hipólito. Sí, Maleta. La mujer a la que intentaste matar porque no querías asumir la responsabilidad, y en su lugar mataste a una persona inocente, y tu madre asumió la responsabilidad por ti y murió, hijo ingrato. Así fue, ¿no fue por ese incidente que perdió a Lucrecia? La mano del cardenal de Mare tembló. La expresión de Hipólito también se desmoronó. Pero no era por la pena por su madre, sino por el miedo de que esa historia saliera a la luz delante de su padre en ese preciso momento. Después de un sacrificio tan grande para matarla, llegaste un poco tarde. Maleta lo contó todo el día que nos vimos por última vez, justo antes de morir. La boca de Hipólito se secó. Ariadne lo expuso sin rodeos. Escuché al joven Hipólito preguntarle a la señora Lucrecia, ¿quién es mi verdadero padre? Hipólito no pudo contenerse y rugió. ¡Tonterías! Gritó. Maldita loca, no mientas. Las lágrimas brotaron de sus ojos. No todo lo que sale de tu boca es verdad, yo también puedo decir lo que quiera,
puedo decir cualquier cosa. O veamos, Maleta, la muerta tendría un motivo para mentir, o Hipólito, el vivo, tendría un motivo para mentir. Ariadne, con astucia, cambió el sujeto de la mentira, haciendo que pareciera que la persona que podía mentir no era Ariadne, sino Maleta. Hipólito no tenía la capacidad de responder con agudeza a tales trucos. Se sorbió los mocos y gritó violentamente. No digas tonterías sin pruebas, loca, estúpida, ¡ah! Su aspecto era más feo que lamentable. Probablemente porque todos veían que no eran lágrimas de luto por su madre, sino lágrimas de miedo por el futuro. Y esta era la reacción que Ariadne tanto deseaba. ¿Pruebas? ¿Por qué no habría pruebas? Ariadne sonrió. Dio un paso adelante. El cardenal de Mare, incapaz de contenerse, preguntó con voz temblorosa. ¿Pruebas? El estúpido Hipólito también sabía que no podía dejar esto así. Hizo un último esfuerzo. Deja de mentir y culpar a una vida de bajo nivel que ya está muerta y que solo dice mentiras. Esa es tu presentación. Ariadne ni siquiera miró a Hipólito. En cambio, se dio la vuelta y aplaudió 2 veces. Parecía que iba a llamar a la persona que traería esa prueba. En ese momento Hipólito no pudo soportarlo y comenzó a embestir a Ariadne como un toro. La gran puerta de la biblioteca detrás de ella no se había cerrado por completo. Tenía la intención de empujarla por las escaleras al otro lado del pasillo. Era el mismo rellano donde Arabella había empujado a Isabella, y donde Isabella había matado a Arabella. ¿Qué estás haciendo? El cardenal de Mare gritó apresuradamente, pero ya era demasiado tarde. Hipólito se abalanzó sobre Ariadne a toda velocidad. Ariadne abrió mucho los ojos y se hizo a un lado. Instintivamente se pegó al marco de la puerta derecha. Hipólito se abalanzó y su mano rozó la mejilla expuesta de Ariadne. Piel con piel. Flash. El suelo se elevó y una luz muy brillante saltó por todas partes como chispas. Era la misma sensación que cuando vio el pasado de Sancha y Maleta justo después de la regresión, lo que ahora parecía algo de hace mucho tiempo. Ariadne cerró los ojos. Cardenal, su eminencia el cardenal. Trevero tendrá que interceder la amnistía de la ley alemana. Era una voz de tenor, brillante y ligera. El hombre intentaba mostrar una actitud segura, pero en algún lugar de su tono se notaba una súplica inevitable. Una cortina opaca, como una cortina delgada y blanca, ondeó, y a través de ella se vio un cabello rojo brillante. Era César. Esto es lo que pasa. El hombre mayor frente a César era el cardenal de Mare. Llevaba el familiar sombrero rojo y las vestiduras del cardenal. Pero algo se sentía extraño. Las vestiduras rojas que el cardenal solía usar últimamente tenían hombros redondeados que revelaban la estructura ósea. El cardenal que tenía delante tenía más arrugas en la piel que ahora, y su ropa también estaba llena de arrugas. Las vestiduras rojas que llevaba el cardenal tenían los hombros fruncidos y abultados, creando una silueta mucho más grande que su propio cuerpo. Es antes de la regresión. La intuición de Ariadne se confirmó con el siguiente título del cardenal. La situación no es fácil, príncipe regente. El cardenal de Mare de la vida anterior no se intimidaba en absoluto ante el príncipe regente César. Era digno y relajado. Explicó punto por punto por qué no podía incluir a César en la amnistía de la ley alemana. Sin embargo, entre las muchas razones lógicas que dio, no había ninguna decisiva. La excepción al edicto papal de 985 no incluye al hijo primogénito del rey. El edicto podía cambiarse. A este nivel así era. César ya sabía eso. El joven regente impaciente finalmente interrumpió al anciano cardenal. ¿Qué quiere? El cardenal de Mare miró a César de arriba a abajo con desdén. Esto no era un lenguaje político sofisticado, y mucho menos la actitud de alguien que pide un favor. Intimidado por su mirada, César preguntó de nuevo a regañadientes. ¿Qué desea, suegro? El cardenal de Mare sonrió. Lo que realmente quería oír era su eminencia el cardenal en lugar de suegro, pero esto también era una señal suficiente de sumisión. Después de recitar durante un buen rato frases sin sentido como que este anciano no deseaba nada, que solo quería la prosperidad de la Iglesia y el florecimiento del reino etrusco, finalmente llegó al grano. Case a mi hijo Hipólito de Mare con Bianca, la duquesa de Taranto.
Ariadne se sorprendió. A pesar de la consternación de Ariadne, la demanda del cardenal de Mare continuó. Si su matrimonio da frutos, que el territorio de Taranto sea heredado por los descendientes de Mare por generaciones, y que se les garantice el ducado en esa familia. Era una demanda descarada. Incluso antes de que nazca un hijo, me gustaría que el regente se encargara de que Hipólito gobierne el territorio de Taranto como esposo de la duquesa. Si César aceptaba, sería el momento en que la ambición de toda la vida del cardenal se cumpliría. Ella estaba segura de que el rostro de su padre, apenas visible detrás de la cortina, estaría sonrojado de emoción. El regente César también estaba estupefacto por la demanda del cardenal de Mare. Hipólito de Mare no era, de ninguna manera, un partido adecuado para Bianca de Taranto. Esto lo sabía todo el mundo en la capital. Pero el que tenía prisa era César. Necesitaba ser incluido en la lista de la gran amnistía de la ley alemán para poder deshacerse de la etiqueta de regente y ascender legítimamente al trono. La gran amnistía de la ley alemán ocurría 1 o 2 veces cada 100 años. Si perdía esta oportunidad, no sabía cuándo volvería a presentarse. César tenía que aprovechar esta oportunidad. Porque si no se convertía en rey antes de morir, el trono del próximo reino etrusco sería para Bianca de Taranto, o para su esposo o hijo. Antes de eso. Sin embargo, por muy importante que fuera el asunto de recibir la gran amnistía de la ley alemán para quitarse el estigma de ilegítimo, no podía aceptarlo tan ingenuamente. Tengo una condición. Una luz inusual apareció en el rostro del cardenal de Mare, ¿incluso un gusano se retuerce si lo pisas? Era una reacción de ese tipo mezclada con curiosidad y un poco de irritación. Él respondió con calma a propósito, con una actitud de superioridad. Dime. César habló con aparente franqueza. Dame a Isabella de Mare como mi reina.